Bueno, Javier, ya estamos en vísperas de la Navidad. Yo cuando esto empezó, recuerdo que hablamos de las perspectivas, pues yo estaba escribiendo un artículo para la revista sobre cuánto iba a durar cuánto podía durar esto y teníamos la referencia de Wuhan. Y yo recuerdo que tú, que no eres la alegría de la huerta precisamente, me dijiste que sí, que evidentemente el verano era muy difícil que saliera adelante y que lo que había que preguntarse era si vamos a tener unas navidades normales. Bueno, pues ya está claro que la respuesta la tiene. Estas navidades no van a ser nada normales y veremos qué pasa en Semana Santa, porque parece que hemos entrado en una tercera ola. Siempre se dijo, se pensó con escepticismo que a nosotros no nos iba a pasar lo que pasó en la gripe del 18, a nosotros no nos iba a coger una segunda ola. Bueno, pues ya vamos por la tercera y han descubierto una nueva cepa en Londres, o sea que esto tiene pinta de que hay que tomárselo con calma. Pero en medio de esta situación, lo lógico sería que nuestros políticos estuvieran dedicados a gestionar la crisis, pero están planteando debates que afectan al tuétano del sistema institucional. Estoy pensando en el tema de la monarquía. Pero también el otro día, Pablo Iglesias, en el Consejo Ciudadano Estatal, que es el máximo órgano de Unidas Podemos entre congresos, esto planteó una serie de reformas que afectan a cómo se organiza y a cómo funciona la economía. Habló de que él, después del enfrentamiento que tuvo con la ministra de Hacienda, de que él pensaba seguir siendo cabezón y que iba a insistir por lo menos en tres temas, que es en la subida del salario mínimo interprofesional, caiga quien caiga, que es la reforma laboral, que hay que derogarla, y que es también el tema de las pensiones, donde Escrivá pretende alargar el periodo de cálculo y él se niega porque en el fondo eso equivale a una reducción del importe que reciben los pensionistas. Entonces podríamos aprovechar un poco para ir revisando estos temas, empezando por el que yo he puesto, yo he elegido los temas, ahora tú el orden en el que los abordas, que es muy importante, ¿no? Porque tiendes a hablar y a veces no nos da tiempo para llegar al último. Bueno, pues empieza por el que más rabia te dé. Entonces empiezo por la primera, ¿no? Que cuánto va a durar esta recesión y ha ido, la verdad es que ha ido cambiando, ¿no? Empezamos el solsticio llegamos mañana por fin al solsticio de invierno, el día más corto del año. Y todo va a depender de qué queramos, de qué quiere decir acabar, ¿no? O sea, acabar, como sabes, para mí la forma de interpretar la pandemia es que los precios relativos, el precio relativo de la proximidad se ha multiplicado por 10, por 100, por 1000 o por 1.000.000. Acercarnos los unos a los otros es carísimo porque es letal mientras el virus esté con nosotros. Y yo creo que este virus va a seguir con la humanidad para siempre, ¿no? O sea, y acabarse de verdad, pues será cuando lo convertamos en una gripe, cuando la letalidad del virus, de una manera o de otra, se convierta en algo asumible, ¿no? O sea, que podamos asumir entre todos sin mayor dificultad. Probablemente eso es varias generaciones, ¿no? O sea, yo al principio de la pandemia dije, esto a lo mejor dura 10 años, ¿no? La recesión y hasta que todo vuelva, hasta que la recuperación de la economía. Ahora estoy pensando en varias generaciones, ¿no? No tengo ni idea de cuál es el periodo biológico que necesita una especie como la nuestra para asimilar, integrar y desarrollar inmunidad suficiente contra este virus. Bueno, pero Javier, ese acabar seguramente que me estás asustando, me estás asustando. Ese acabar de varias generaciones se trata de recuperar parte de la normalidad. O sea, sí, la inmunidad, esto absoluta no se alcanzará nunca, alcanzaremos una inmunidad funcional,
pero ¿cuándo podremos otra vez hacer lo que queremos hacer? Ahora mismo es que estamos mediatizados, no podemos iba a decir, no podemos ir a trabajar aunque queramos, como si fuéramos a trabajar porque queremos, pero me refiero que tenemos la opción de teletrabajar o no teletrabajar y ahora de momento es teletrabajar sí o sí. Entonces, ¿cuándo llegará esa normalidad? ¿Cuándo crees tú que se reanudarán los vuelos, los restaurantes podrán recibir esa normalidad, ese acabar cuando lo ves tú? ¿En el año que viene? Bueno, ahora tenemos que aprender. Esto estamos aprendiendo, ¿no? Vamos aprendiendo poco a poco. Hemos aprendido que el confinamiento brutal, por ejemplo, el que padecimos los españoles, ha servido de muy poco. Tenemos las mismas muertes a fecha de hoy. Ayer estaba mirando esos números. Tenemos las mismas muertes confirmadas de COVID por millón de habitantes que Suecia, que no confinaron nada, con lo que... No, tenemos más todavía. Bueno, sí, bueno, pero sí, son del mismo orden de magnitud, o sea... Sí, estamos en el top 10, estamos, pero sí, no es que... unas pocas más, ¿no? Pero sí. Entonces hemos aprendido que, bueno, pues que para nosotros, dadas las mil variables que influyen en determinar la mortalidad, ¿no? Pues esto no ha sido una buena idea. En nuestro país no hemos conseguido mucho con este confinamiento. No sé si fue por culpa del confinamiento, de la desescalada o la combinación de políticas, ¿no? O sea, al final no sé cuál es el final, pero en cualquier momento del tiempo podemos ir a ourworldindata.org y en 3 clics, la verdad es que es una página fantástica, yo creo que ya la hemos comentado alguna vez. Puedes ver todos los países del mundo, unos con unos datos mejores, otros con otros datos peores, y ver cuántos muertos, cuál es el total de mortalidad acumulada de esta pandemia. Y ese es el resultado de todo lo que hemos hecho entre unos, entre otros, de la estructura de nuestra economía, de la forma en la que vivimos, de la forma en que nos interrelacionamos. Entonces, pues no sé, o sea, si ahora hacemos el esfuerzo vamos, que tampoco es para tanto, sino si imaginamos lo que hicimos el 24 de diciembre de 2019, yo me puedo, al mediodía, yo me acuerdo que quedé con unos amigos para tomarnos unas cañas de Nochebuena, ¿no? En el Doble, y el Doble estaba absolutamente lleno a reventar, todo el mundo, pero es que no cabía nadie por fuera, dentro del bar, o sea, era una cosa absolutamente disparatada, ¿no? De la concentración y de la proximidad de gente bebiendo, gritando, no iba a decirte que escupiéndose unos a otros, pero realmente sí, porque ahora sabemos que nos escupimos cuando hablamos, ¿no? O sea, por lo menos, en fin, aerosoles, con el efecto aerosol, ¿no? Y eso yo creo que no va a volver nunca. Es que no sé cómo decirte. O sea, o sea, si eso es lo que estamos esperando, pues chico, yo dudo que vuelva ahí. Yo dudo que vuelva a sentirme cómodo, que me vuelva a merecer la pena, ¿no? Entonces, ok, vale, pues ya está, se acabó el drama. ¿Y lo vamos a manejar? Pues claro que sí, es que hemos manejado el confinamiento. Soy el rey de lo peor ya pasado. O sea, sí, por supuesto que lo peor ya ha pasado, pero eso no quiere decir que volvamos a lo de antes, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a volver a lo de antes? Si cualquiera puede estar contagiado, puede venir de fuera, puede habérselo pillado de su gato. Yo qué sé, o sea, la cepa puede mutar o no mutar. Entonces, ahora mismo te diría que tenemos que aprender qué es eso de la vacuna, ¿no? O sea, la vacuna parecía que era, no sé, algo mágico, pues ahora, en un momento hay que vacunar, nos tenemos que vacunar, y entonces cuando estemos vacunados, y si nos vacunamos, y si hay una dosis, y si son 2, y si cuántos tenemos que vacunarnos, y si quiénes tenemos que vacunarnos, y entonces qué es lo que pasa, y si vuelven los turistas, y si no vuelven, y si Canarias es un corredor seguro, y si no lo es, y si ahora de repente Mallorca, pero no es Tenerife, pero entonces... Sí, esto va a ser el proceso. La idea de que cuando empezara la vacuna todo iba a cambiar, pues evidentemente esto es un proceso que va a llevar tiempo
y al que nos tendremos que adaptar. Pero los seres humanos somos los reyes de la adaptación, somos capaces de cambiar y de nuestro comportamiento de forma que sobrevivimos en los entornos más extremos y este no va a ser diferente. Ahora, desde el punto de vista personal, el que la especie sobreviva si tú te mueres, te diré que no tiene mucho encanto. O sea, al final lo que te apetece a ti es tu Sí, propia y claro. lo que te preocupa es tu propia vida, no la especie, estas cosas que decimos, no, la especie humana es resistente al COVID, ya, sí, pero yo no. Entonces, menuda faena. Oye, No, pero y no solo eso, espera, y no solo eso, es que a lo mejor, o sea, a lo mejor y vivir sin poder volver al doble, pues habrá alguien para o no volver a merece la pena. doblar, ¿no? O Si sea, no hay claro, le bares. dirás, bueno, pues chico, a lo mejor tampoco te creas que me importa tanto, con lo que vamos a tener que aceptar todo eso, ¿no? Oye, Bueno, pues fíjate, yo que no soy una persona que hago mucha vida interior y muy de estar en casa, muy casero y tal, el otro día estaba comiendo en una terraza con mi madre, con mi mujer, y veía a mi alrededor la gente lo bien que se lo estaba pasando y pensé, esto no, tenemos que volver a recuperarlo y no solo como estábamos ahí en una terraza en invierno debajo de una seta pasando cierto frío, pero bueno, resignados porque en el fondo sabíamos que la alternativa era peor, como diría Maurice Chevalier. claro. Oye, Javier, ya entrando en materia, el tema de los salarios. Yo recuerdo que escribí hace relativamente poco un artículo sobre el salario mínimo y el punto de partida era que los salarios no se estaban recuperando después de la gran recesión al mismo ritmo al que se preveía. Entonces, los salarios en principio dependen de una serie de factores, de la productividad, de la inflación, y todos esos parámetros indicaban que efectivamente la productividad no ha crecido mucho, la inflación es muy baja, el paro es alto y esas son las tres magnitudes más o menos que determinan el nivel de los salarios. Entonces, pues claro, si tú tienes mucho paro, tienes poca inflación y la productividad está por los suelos, lo lógico es que los salarios no suban. Pero había un estudio de unos investigadores españoles que habían calculado que habían puesto en conexión estas tres variables y les quedaba un residuo. Es decir, que los salarios todavía tenían, a pesar de que no tenían que haber subido mucho, pero deberían haber subido más. Y entonces esbozaban distintas hipótesis sobre por qué los salarios no subían. Pero aquí llega Pablo Iglesias y Podemos y dice, lo que hay que hacer es subirlos por decreto y ya está. Yo siempre que tengo el debate sobre el salario mínimo, recuerdo que una vez me llamaron de una cadena de televisión y me dijeron que si estaba a favor o en contra de que se subiera. Y yo decía, bueno, pues depende, porque claro, el salario, por una parte, es la capacidad de gasto de determinadas personas. Entonces, si usted lo sube, pues ellos tendrán más dinero para gastar y eso será bueno para la economía y aparte para ellos. Pero por otra parte también es un precio de uno de los factores, entonces si lo subes habrá menos demanda de ese factor. Y entonces el hombre me dijo esto, ya, pero ¿estás a favor o en contra? Porque yo te tengo que sentar en uno de los dos lados del plató. Y yo le dije, bueno, pues si quieres me sientas un rato en un lado y otro en el otro. Este es un tema en el que hay muchos puntos de vista, es muy difícil, por no decir que imposible conciliar, porque efectivamente es de estos fenómenos que tienen efectos contrapuestos. Y entonces, claro, si fuera verdad lo que dice Pablo Iglesias, lo que haríamos sería subir el salario mínimo mañana a 3.000 euros y se acabó con la pobreza, pero evidentemente eso no se puede hacer. Mira, yo creo que tenemos que poner las cosas en perspectiva. Podemos entiende muy bien lo que es una negociación, entiende muy bien lo que es una negociación, o Podemos o Pablo Iglesias o su comité, comisión ejecutiva o comité, su dirección, ¿no? La dirección de Podemos entiende que, bueno, una vez que se han aprobado los presupuestos, que no era fácil y por cierto, yo creo que tenemos que seguir valorando democráticamente con una mayoría muy amplia,
pues ahora viene la batalla política y eso son, y Podemos yo creo que entiende que va a perder algunas de estas negociaciones, pero va a darlas porque no las quiere perder todas, ¿no? O sea, entonces, pues bueno, pues has hablado de las tres, obviamente ellos lo han dicho, sus tres caballos de batalla son el salario mínimo interprofesional, las pensiones y la reforma laboral. Entienden que son minoritarios en el gobierno y, en fin, muy minoritarios y yo creo que con unas, no es que se conformen, es que ¿cuál es la alternativa? Otra vez, eso es lo mismo de Maurice Chevalier, o sea, ¿cuál es la alternativa? Ir a nuevas elecciones. Entonces va a haber una negociación dura en el seno del gobierno y la va a influir mucho Bruselas, ¿no? Independiente. Por cierto, la teoría económica del salario mínimo es trivial, casi me aburre tener que volverla a comentar, ¿no? Siempre que subes el salario mínimo o los precios máximos, cualquier control de precios siempre tiene las mismas consecuencias, ¿no? Si el salario mínimo está por debajo del salario de equilibrio es irrelevante y si está por encima, pues destruye empleo, ¿vale? Destruye empleo o sea, y genera economía sumergida. O sea, y es muy fácil de entender, ¿no? Si tú, imagínate que el salario mínimo son 950 euros y que lo vas a poner en 1.000. Da igual los números, ¿vale? Bueno, pues de las personas que hoy están cobrando 950 euros, necesariamente va a haber tres grupos. Unos que van a cobrar 1.000 y están encantados y ahora tienen más poder adquisitivo y son menos pobres y todo eso, y está muy bien. Otros que les van a despedir porque su actividad, la que están realizando, deja de ser rentable a 1.000 euros, y otros que se van a sumergir. Y lo difícil, y que nadie lo va a saber nunca, es cuántos hay en cada uno de estos tres, cuántos va a haber en cada momento del tiempo en cada uno de estos tres categorías, ¿no? Aquellas personas que las estaban explotando, por cierto, o sea, o que habían negociado mal su salario, o cuyo tiempo valía 1.000 euros y les estaban pagando 950, ¿cuántos van a irse van a estar despedidos porque realmente su tiempo no lo vale y su empresa no se lo puede permitir? ¿Y cuántos van a irse a la economía sumergida? Porque eso va a pasarte, porque habrá personas que les venga, que ante la opción de te pago 950 o te despido, te digan, pues me pagas 950. Además de eso, la segunda parte del salario, de la teoría económica del salario, es que es un impuesto sobre los beneficios. Pero es un impuesto sobre los beneficios, es equivalente a un impuesto sobre los beneficios. Exactamente el mismo efecto sobre los empleadores, sobre las empresas. Pero es un impuesto realmente arbitrario porque penaliza a las empresas que contratan a personas que cobren el salario mínimo y a las otras no. Si una empresa no tiene ningún trabajador que cobre el salario mínimo, pues que le suban el salario mínimo le da exactamente igual, con tal de que el salario mínimo, la subida no llegue hasta su nivel, hasta lo que cobra la persona que menos cobra en esa empresa. Pero en cambio, si una empresa tiene el 90% de su fuerza laboral en salarios mínimos, cosa que les ocurre, por ejemplo, a los agricultores, que son los primeros que protestan, o a los trabajadores de dependencia, por cierto, que eso es otra de las lagunas, que realmente cuyos empleadores son mayores, que a veces tienen pensiones bajas y a lo mejor podemos conectar las dos cosas y se pueden permitir a una persona que les ayude a 600 euros y no se lo pueden permitir a 900, ¿no? Entonces es un impuesto, es exactamente equivalente a poner un impuesto a aquellas empresas que contratan a trabajadores en salario mínimo en la medida en la que lo hagan, ¿no? En la proporción en la que lo hagan. Entonces, bueno, pues ya está. Y ahora viene la política. Y tú, políticamente, puedes querer vivir en un país cuyo salario mínimo sea 3.000 euros y no trabaje nadie, si está bien. O sea, esto, aquí ya se acaba el análisis económico. Políticamente, tú puedes querer hacer lo que te parezca. Políticamente, tú ya te has equivocado, desde mi punto de vista, del ciclo y de subiendo el salario de los empleados públicos y subiendo las pensiones, con lo cual, ¿por qué no vas a subir el salario mínimo? 0,9, ¿no? O sea, vamos a volver al 0,9 para 2021, ¿ok? Entonces, claro, lo que no vas a hacer es que se te quede atrás el salario mínimo, ¿no? Porque oye, si ya hemos subido esto, pues 0,9, ¿no?
Y al fin y al cabo, 0,9, o sea, subir el salario mínimo 50 euros o 20 o 30 o lo que sea, 0,9 bueno, sí, son 40 y, ¿no? 45 euros, subir 45 euros el salario mínimo, pues bueno, pues tampoco va, ¿no? Y al final, otra vez, el análisis económico termina en, mira, el PIB este año va a acabar con el 10% menos, el año que viene crecerá lo que crezca. Desgraciadamente, desde el punto de vista coyuntural y económico, de la coyuntura económica, el gobierno tiene que repartir miseria, ¿ok? Y ya está. ¿Por qué? Porque el COVID nos ha traído muerte y miseria, ¿ok? Y entonces tiene que repartir la miseria. ¿Y qué le vamos a hacer políticamente? Bueno, pues si tú decides, bueno, pues vamos a repartir miseria, pero solo por arriba y por abajo, no, vamos a no. Vale, te entiendo. O sea, ahí ya no hay mucho que decir desde un punto de vista político, ¿no? El gobierno tiene la orientación que tiene, es un gobierno de izquierdas con un partido, con una agenda social muy clara y que no ha engañado a nadie, ¿eh? Aquí Podemos ha sido absoluto. Mira, acuérdate de los debates. Pablo Iglesias ha sido absolutamente transparente en cuáles eran sus intenciones si ganaban las elecciones, con lo que nadie puede llamarse a engaño, ¿no? Han ganado las elecciones, tienen una mayoría sobrada para gobernar, han aprobado los presupuestos y ya está. Y vamos a transitar ese camino dependiendo de cuáles sean los equilibrios. Más, y aquí viene lo bueno, Bruselas. Más Bruselas, ¿ok? Y más los fondos, y más la condicionalidad. Y realmente ahí es donde está la batalla. El PSOE, por supuesto, que le gustaría subir el salario mínimo, ¿cómo no? Pero sabe que tiene que ir a Bruselas a venderlo. De hecho, Pablo Iglesias también tiene que ir a Bruselas a vender lo suyo y seguro que lo van a hacer, ¿no? O sea, que vamos, que afortunadamente yo en el fondo con estas cosas siempre estoy tranquilo porque me parece que el mecanismo de compromiso que es la pertenencia a la Unión Europea nos va a salvar de muchos dislates, ¿no? Creo que no es el momento. Al final, 0,9 realmente no es para tanto. O sea, el mal ya está hecho con la subida de los salarios. O sea, porque ¿cuál era la razón de no subir los salarios de los empleados públicos y las pensiones? Pues das ejemplo, te llenas de argumentos para automáticamente, además de que el sector público contrata a 2,5 millones de personas, es es de lejos el principal empleador de este país. Pues ya estableces el ritmo de los convenios colectivos y no tienes que subir el salario mínimo sin entrar en un conflicto, ¿no? Entonces, no tienes que subir nada porque has dicho, miren, vamos a repartir miseria, desgraciadamente, vamos a intentar que la economía se recupere cuanto antes y en el momento en el que la coyuntura lo permita, y en el momento en que tengamos ya los fondos europeos, en el momento en que la recuperación se consolide, la vacuna funcione y todo el escenario se vuelva más virtuoso, pues subimos los salarios, ¿no? Entonces, pues eso. Y por cierto, y tampoco, pero tampoco es como un disparate, como una atrocidad de ¿a quién se le ocurre? Pues no, mira, es lo parecido a lo que era subir el 0,9. Hay que poner macro, o sea, yo es que hablo macro, o sea, esto es macro, ¿no? Me importan mucho más las pensiones, ¿qué quieres que te diga? Pues eso, justamente pasamos si te parece, pues nos estamos quedando sin tiempo como sospechaba que como todos los domingos, ¿no? Que nos iba a pasar. Y hablamos de las pensiones. Escrivá ha llegado con una idea muy clara sobre cómo arreglar las cuentas en la seguridad social. Para él, básicamente, él va a introducir unas reformas paramétricas de estas modestas. Quiere sacar del balance de la seguridad social un montón de gastos que están ahí y que se han ido acumulando porque cuando se generaba empleo al ritmo al que se hacía en este país, pues la seguridad social daba para mantener las pensiones y lo que hiciera falta, las contributivas, las no contributivas, todo lo que hiciera falta.
eso es una de las medidas que plantea. Las otras son retrasar la edad de jubilación un par de años y luego aumentar el periodo de cálculo. Con lo cual, tú consigues, por un lado, esto tener en equilibrio y que se acabe el problema de la seguridad social. Pero claro, todo ello comporta algún tipo de sacrificio. Hay gente que no está dispuesta a trabajar 2 años más, hay gente que no está dispuesta a trabajar ni un día más de los que en principio tenía que trabajar cuando fue contratada por primera vez. Hay gente que no está dispuesta a renunciar a absolutamente nada y al ampliar el periodo de cálculo, esto pues sencillamente su pensión se va a ver reducida en relación con los salarios. Entonces, ¿qué solución hay para el tema de las pensiones? Y esto, Javier, tienes como 5 minutos para desarrollarlo. Pues mira, sí, lo podemos hacer realmente. Te puedo contestar la versión abreviada realmente deprisa. Ya sabes que las pensiones es de lo que más he investigado en la última década, y el que quiera que busque en mi página web tiene todos los artículos y todo lo que he escrito al respecto, ¿no? Ya sabes que a mí me parece que las pensiones españolas necesitan una reforma estructural, pero que entiendo que, necesitamos cambiar el pacto intergeneracional con los nuevos jóvenes, ¿no? Yo creo que esa reforma debe tener dos aspectos. Uno, cumplir lo prometido a los pensionistas, o sea, preservar los derechos adquiridos. Pero a partir de ahí diseñar un nuevo pacto intergeneracional. Y sobre los detalles, mira, pasar partidas de un sitio a otro del presupuesto, claro que alivia el presupuesto de la seguridad social a costa de comprometer euro por euro los presupuestos generales del Estado. Con lo cual, eso es una especie de trilerismo contable, que si tu parcela es, oye, yo quiero quedar mejor al final del año cuando calculemos cuál es el déficit de la seguridad social, pues vale, pásaselo al Estado y ya está. Pero eso no va a colar en Bruselas, como puedes suponer. Te van a decir, oiga, usted, a mí déjeme tranquilo. Usted apúntelo los triles. Eso es trilerismo contable, ¿ok? Vale, pues eso ya está. Pero bueno, que no está mal, que no está mal porque eso ayuda a decir que pagan las pensiones con las cotizaciones, ¿no? Pues muy bien, sí, está claro. Vale. Y lo otro, ¿qué es? Aumentar la edad, aumentar la contributividad, aumentar el número de años que se tienen en cuenta para el cálculo de las pensiones. A mí me parece una idea, es un paso magnífico en la buena dirección de cómo debería ser el nuevo pacto intergeneracional, en el que yo estoy absolutamente convencido que los derechos pensionables se deberían calcular con cuentas nocionales que consideraran todo lo cotizado a lo largo de toda la vida laboral. Lo de 35 me parece como de mal gusto y ya una tontada. O sea, ya acaba de una vez, si es que no hay muchas vidas laborales de más de 35 años. 35 no, toda la vida laboral. Y eso tiene dos consecuencias. Una, baja la pensión media. Y dos, refuerza intensamente la contributividad del sistema. Y un sistema de pensiones de reparto debe ser contributivo. ¿Qué quiere decir eso? Que cada cotizante, cada español, cada trabajador entienda que cada euro que cotiza, todos y cada uno de los euros que cotiza al sistema de pensiones generan la misma cantidad de derechos pensionables, que todos se tienen en cuenta de la misma manera, no esta cosa arbitraria de 25 sí, 10 no, los primeros no, los 15. O sea, todo eso genera tal confusión, es tan difícil, no tiene ninguna justificación. Entonces entonces, ¿qué hacemos con la solidaridad? Pues la solidaridad la puedes reforzar todo lo que tú quieras con las pensiones mínimas, sí, o algo como una figura como un ingreso mínimo vital. Entonces, lo lógico es que las pensiones sean contributivas para que creen incentivos a la cotización y al trabajo formal, no a la economía sumergida. Y luego tú puedes corregir, como a ti te parezca políticamente, las pensiones mínimas, cuáles son los ingresos mínimos de los mayores, ¿no? Porque insisto, lo puedes hacer con distintos mecanismos. ¿Lo va a conseguir sacar adelante el ministro Escrivá? Pues yo apuesto a que no, pero ojalá me equivoque. O sea, es una idea
obvia y elemental, fácil de entender, muy difícil de rebatir, aparte de no me da la gana que me toques la pensión. Bueno, ok, pues... Pero eso vale, es lo que políticamente al final se impone, ¿no? Bueno, pero fíjate que hay una manera de hacerlo respetando esa condición, de la de no me da la gana que me toques la pensión, que es ok, pero bueno, pero hay un grupo de españoles que todavía no han generado un solo céntimo de derechos pensionables porque no han trabajado en su vida, a los que tú les puedes decir, bienvenidos a las nuevas pensiones españolas. Y ese día tú has parado la bola de nieve. O sea, ahora tendrás que ver qué haces con todos los que ya sí que hemos generado al menos €1 de derechos pensionables, ¿vale? Pero has parado. ¿Por qué? Porque alguien que acaba de nacer o alguien que está en el cole o en el instituto, pues a ese no le has prometido nada. O sea, entonces le puedes decir, miren ustedes, ¿no? A partir de mañana, pero podría hacer mañana, esta tarde, cuando tú quieras. A partir de mañana vamos a contabilizar en España los derechos pensionables de otra manera, mucho más sostenible, mucho más moderna, mucho más justa, mucho más solidaria, porque al final, ¿sabes lo que pasa? Que hablando de solidaridad, ¿no? Las arbitrariedades las pagamos, porque si resulta que los trabajadores del régimen especial de trabajadores autónomos, aprovechando estas arbitrariedades que solo se consideran 25 años, manipulan su pensión, quiere decir, cotizan menos de lo que realmente deberían cotizar. Aquellos que lo hagan, por favor, no todos, o sea lo pueden hacer, ¿no? O sea, tienen la posibilidad de decidir la cuantía de su cotización, ¿no? Pues entonces, si hay alguien que cotiza menos, si hay alguien que intenta de alguna manera esconder, o sea, reducir sus cotizaciones, pues eso perjudica a todos. Eso es increíblemente insolidario, es increíblemente insolidario. Tú quieres un sistema que fomente la cotización de todo el mundo para que nadie se escape, porque cada trabajador que no cotiza, cada contribuyente que no paga el IVA, lo que está haciendo es penalizar a los demás. Y eso, pues a los españoles nos cuesta entenderlo, o sea, o somos tan, no sé cómo decirlo, tan desaprensivos que los demás, pues francamente, no nos importan nada, ¿no? Ya, es que efectivamente, ya para acabar, el Mago More, el humorista, dice que aquí en España hay una frase con la que lo arreglamos todo, que la frase es, no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, efectivamente, sí, es que este es un ladrón, hay que echarlo, menudo político, han robado dinero, hay que echarle, ya, pero tú también defraudas al seguro de paro, en fin, a tu empresa. Dice, ya, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Y así lo arreglamos con el no es lo mismo. De todas formas, nos ha quedado, como era previsible en el tintero, lo de la reforma laboral, pero ya hablamos la semana que viene. Genial, y aprovecho para saludar a More, que es un gran amigo y me encanta lo de no es lo mismo, te lo agradezco porque lo voy a usar, por lo menos esta semana hasta que se me olvide. Bueno. Hasta la semana que viene. Chao, nos vemos. Oye, y feliz Navidad, ¿no? Igualmente. Esta es la de feliz Navidad. Esta es la de feliz Navidad. El año que viene, la siguiente es la de próspero año nuevo. Ok, pues feliz Navidad y nos vemos. Y aquí está Belén. Y hala. Hasta luego. Bye bye. Bye.